inicio de un nuevo ciclo de conferencias. Este mes de marzo tendremos invitados internacionales de reconocida trayectoria. Siempre es un gusto ofrecer estos espacios de intercambio de conocimiento con profesionales que cada miércoles nos acompañan y personas que se interesan por conocer la información que este instituto comparte. Para continuar con las temáticas tomadas como prioridad en salud por la situación de pandemia que atraviesa el mundo, este día la magistral conferencia tocará el tema COVID-19 y sus complicaciones en niños. Un tema que por demás muy importante, ya que varios informes nuevos indican que los niños son vulnerables, que no hay excepción para las complicaciones y que hay casos en los cuales ellos pueden desencadenar respuestas exageradas como los adultos o incluso más graves, por lo cual esto representa un inminente riesgo para toda la población infantil. Es importante este tema en vista que en el país tenemos una gran población infantil y este va a estar a cargo de la doctora Flor Muñoz Rivas, quien es médica destacada, muy especializada en el área de infectología pediátrica de Baylor College of Medicine, de quien me permito dar una reseña breve. Nuestra invitada es especialista en enfermedades infecciosas pediátricas con especialidad en vacunas, enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades respiratorias y epidemiológicas, y actualmente es médica consultante en el Hospital Infantil de Texas, docente de pediatría de la Universidad de Baylor y del Centro de Investigación de Vacunas de la misma. Completó su especialización y residentado médico en la Universidad de Baylor y es graduada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. La doctora Muñoz nos ha hecho el honor de acompañarnos a impartir esta conferencia. Le saludo y le doy la bienvenida, cediéndole el micrófono y las cámaras, pidiéndole a quienes nos escuchan que por favor mantengan sus salidas de audio y video cerradas hasta que nuestra ponente concluya la conferencia. Saben que siempre el chat está dispuesto para todos para poder hacer las preguntas que nuestra ponente contestaría al final. Bienvenida, doctora, les saludo y les cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. De verdad que es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Y sí, de hecho, yo soy guatemalteca de nacimiento, pero lo que no les contó la doctora Sandoval es que mi madre es salvadoreña. Entonces, para mí hablar con ustedes hoy es aún más especial. La mitad de mi familia está en El Salvador. Entonces, he tenido el placer de poder regresar a San Salvador y Santa Ana recientemente y visitar después de que empezó la pandemia. Y he visto pues tantos avances que han tenido ustedes en El Salvador que son de verdad de mucho orgullo. Y de nuevo les agradezco la oportunidad de estar acá con ustedes. Voy a iniciar, si es posible, a compartir la pantalla. Les advierto, desafortunadamente mis diapositivas están en inglés porque usualmente doy estas pláticas en inglés, pero obviamente haré la presentación en español. Y como hemos escuchado y la doctora Sandoval muy bien ha puesto la perspectiva clara acerca de los niños, definitivamente el hecho de que ha habido una interpretación, creo, errónea de cómo el COVID-19 afecta a los niños, porque los niños, igual que los adultos, pueden tener muchas complicaciones. Entonces, ese es el tema principal de hoy y voy a mostrarles, bueno, acá es una de las actividades que yo hago nada más para que sepan. Soy investigadora clínica y también clínica en cuanto a tratar pacientes, pero estoy involucrada en varios estudios que tienen que ver con COVID-19 o también en grupos de seguridad, comités de seguridad para varias vacunas, incluyendo algunas que son para COVID-19.
El objetivo entonces es hablar acerca del SARS coronavirus tipo 2 y su impacto en las poblaciones pediátricas, sobre todo enfocándonos en algunas complicaciones únicas en pediatría y particularmente lo que hemos aprendido en los últimos 2 años. Entonces, quiero empezar hablando acerca de lo que está pasando. Como ustedes han visto, tenemos ya varias olas que han ocurrido de esta pandemia, iniciando con la variante original o con la cepa original de este virus de Wuhan, que aquí lo ven seguido de algunas otras variantes en medio, pero Delta fue importante el año pasado y luego Omicron. Y aquí está representado estos virus comparados con otras infecciones virales en cuanto a su factor de reproducción, que indica qué tan contagiosos son estos virus, y también la fatalidad, las causas, la mortalidad que puede causar. Y entonces ustedes ven acá, por ejemplo, es muy claro que las variantes que tenemos actualmente circulando como Omicron son muchísimo más contagiosas que enfermedades comunes como pueden ser la gripe o influenza estacional, y se acerca más a un grado de contagio tan alto como el del sarampión y varicela, que son de los más altos que hay. Sin embargo, ha habido una relativa disminución de los casos de mortalidad en general comparado con las cepas originales. Y esta me gusta mostrarla porque ven como al principio con la cepa original de Wuhan, pues afectaron muchísimo las personas adultas y se pensaba que los niños no estaban involucrados tanto con este virus respiratorio. Y es más que todo, pienso de nuevo, una concepción errónea, porque lo que pasaba es que inmediatamente cuando empezó esta pandemia protegimos mucho a los niños, los sobreguardamos, los teníamos en casa, no realmente los dejamos exponerse mucho a nadie, y había medidas de restricción de movimiento mucho más severas que las que vemos ahora. Y fue realmente cuando empezó Delta, mucho más contagiosa, y Omicron, aún más contagiosa, que empezamos a ver realmente el impacto que tiene esta pandemia en los niños y también en personas, mujeres embarazadas, por cierto. Entonces, esto es nada más un pequeño resumen. Como les hablaba la doctora Sandoval, hoy sabemos que COVID-19 puede causar enfermedad severa en los niños. Sí es cierto que aunque muchos de los niños que tienen enfermedad más grave tienen problemas médicos de base, tienen mayor riesgo de enfermedad más complicada, no es necesario que tengan problemas de base. Hay niños que no tienen ningún factor de salud, son completamente sanos y también pueden resultar con una enfermedad grave. Eso lo veo todo el tiempo acá en mi hospital de niños y hemos visto, como les mostraré en un momento, las olas de esta pandemia, cómo se reflejan en los ingresos y en la atención médica en los niños en el hospital. Sí es muy claro y lo vemos al principio y al final de cada ola que los niños que tienen necesidades especiales, aquellos que tienen enfermedades complejas, genéticas, neurológicas o metabólicas, incluso pacientes pediátricos con problemas de corazón o de pulmones, ellos van a tener mayor riesgo aún que la población sana de pediatría. Y eso es muy similar a lo que vemos en los adultos, ¿verdad? Entonces, en los adolescentes obesos y los niños que tienen estos factores de riesgo, el riesgo es muy similar a los adultos. Y hemos visto también, y esto desde el principio de la pandemia, de nuevo, conforme vimos más exposición de los niños a las cepas originales, que hubo este síndrome especial, síndrome sistémico multiinflamatorio de los niños, que se asocia a enfermedad por COVID-19. Y un mensaje importante es de que no es necesario tener una enfermedad muy grave de COVID-19. Pueden ser casos muy leves o incluso asintomáticos, y luego los niños se presentan, niños y adolescentes, con este síndrome inflamatorio exagerado. Vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de eso porque hemos tenido experiencia aquí que les quiero compartir. Y luego, más recientemente, ustedes habrán visto que hay otras complicaciones que se están desarrollando. Ahora sabemos que los niños pueden tener, por ejemplo, complicaciones cardiovasculares, pulmonares, post-COVID, psicológicas, neurológicas, e incluso esta publicación reciente que habla que después de haber tenido COVID-19, los niños y adolescentes pueden tener hasta 2 veces más alto el riesgo de tener diabetes diagnosticada después de la infección. Entonces, definitivamente hay un cambio inmunológico que sucede en estos niños después de que tienen COVID-19.
Nada más quiero mostrarles algunos de los datos porque esto tiene que ver con el impacto que ha tenido sobre todo Omicron, como les mencionaba, en la población pediátrica. Y ven acá, estas son gráficas en Estados Unidos, en donde yo practico, desde el inicio de la pandemia a principios del 2020, las diferentes olas que hemos tenido. Acá fuimos la ola final del 2020, principios de 2021, con las cepas originales Delta, que vino en el verano pasado, a mediados del año, y luego ahora Omicron. Pero vean, las líneas en amarillo representan los niños, y al principio estaban hasta abajo, eran más que todos los adultos los que se infectaban y estaban representando la mayoría de los casos. Pero conforme fuimos vacunando y protegiendo a esta población adulta, ven que ellos son los que ahora están en el grupo de incidencia más baja, y los jóvenes, adultos jóvenes y los niños precisamente son los que han tenido mayor afección por estas cepas nuevas, estas olas nuevas. Entonces, así como eso, este es un ejemplo de la epidemiología de este virus en Estados Unidos. La dividimos por diferentes regiones, pero acá nos enfocamos en niños de 0 a 4 años, que es la línea de puntos más chiquitita, la de 5 a 11 años, la siguiente, y luego los adolescentes. Y como ven, en todos los casos, aquí les muestro algunas. Mi región, por ejemplo, es la región 6. En todos los casos ha habido un aumento. Todas estas líneas van para arriba. Quiere decir que comparado con el inicio de la pandemia, los niños ahora están siendo más afectados. Se espera que en algunos casos ven hasta un 10 e incluso hasta 15-20% de los casos en diferentes regiones pueden ser niños que están afectados, población pediátrica afectada. Es muy diferente al inicio de la pandemia, y ahora creo que estamos pensando que alrededor de 20% de los casos en general de COVID-19 ocurren en niños. Es bastante grande, es igual que influenza. Y acá de nuevo la ventaja, y por eso es que también ha habido una concepción errónea de qué es lo que sucede en estos niños, es que afortunadamente la mortalidad no es tan alta. Entonces, este es el mismo periodo de tiempo. Ven al inicio de la pandemia, en este caso, mortalidad altísima en las personas de más de 75 años, y los niños casi no se ven. Y eso se vio con cada una de las olas. Siempre la mortalidad sigue siendo mayor en personas adultas, sobre todo el adulto mayor. Ahora, eso no quiere decir que los niños no se afecten de diferentes formas. Otra forma de evaluar el impacto de estas enfermedades respiratorias es el uso de urgencias. Y acá vemos de nuevo desde el principio de la pandemia, la línea roja es el promedio en general, pero ven de nuevo, los niños al principio tal vez no iban mucho a las urgencias, a la sala de emergencia, y conforme ha habido cada ola que ha sucedido, hemos visto relativamente un aumento en el número de niños que necesitan atención en la sala de emergencias porque están diagnosticados con COVID. Y es muy similar, no hay ninguna distinción entre los grupos de edad en cuanto a enfermedad que requiera atención médica. Vemos igual los niños como los adultos están requiriendo atención médica cuando vemos estas olas de las diferentes variantes. Y entonces ya para entrar a esta complicación que es muy clara, quiero hablarles sobre el síndrome multisistémico inflamatorio. En el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, llevamos esta casuística y se pueden ver los casos que están ocurriendo. Porque ven que el COVID agudo en los niños puede ser relativamente leve o puede ser grave. Como les habíamos hablado, hay un espectro grande de presentación. Pero muchos niños no mueren de COVID agudo. Lo que sucede en cuanto a mortalidad ha sido usualmente relacionada con estas complicaciones, y el síndrome sistémico inflamatorio es de lo que vemos más común. Entonces, hasta finales de enero de este año se habían ya reportado casi 7,000 casos y ven una mortalidad de 59. Esta es una mortalidad más alta de la mortalidad que vemos con influenza, y en este periodo de tiempo, en casos de COVID en general, hemos visto más de 800 muertes asociadas a COVID-19 en pediatría en los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. Entonces, es una enfermedad que puede causar estas complicaciones y también mortalidad en pediatría, que es mucho más alta que cualquier otra enfermedad prevenible por vacunas que tenemos ahora en pediatría. ¿Okay? Entonces, quiero darles un poquito de una reseña, como les decía, de este síndrome sistémico inflamatorio, porque pues fue una sorpresa. Se iniciaron las
reportes de estos casos en Inglaterra a principios de la pandemia, en abril del 2020. Ven como pronto en Nueva York, donde empezó la pandemia acá en Estados Unidos en mayo 2020, ya se reportaron casos. Eso indica que ahora que sabemos que este es un proceso postinfeccioso, estos niños habían sido infectados temprano durante la pandemia. Recuerden, este es un periodo de tiempo que pensábamos que los niños no se afectaban por COVID-19 o que no se infectaban mucho, y estamos viendo ya síndrome sistémico inflamatorio desde abril, y la pandemia supuestamente empezó, ¿verdad?, a principios de enero. Quiere decir que los niños se estaban infectando. De ahí en adelante, como ustedes ven, se crearon diferentes guías y definiciones de lo que era este síndrome sistémico inflamatorio. Hay una definición del Centro de Control de Enfermedades, una de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros acá en Estados Unidos también trabajamos con la organización que se llama Brighton Collaboration, y también hicimos una definición para casos de síndrome sistémico inflamatorio postvacunal. Y luego ven de nuevo, un número mayor de publicaciones que establecieron realmente ya para finales, ni siquiera finales, mediados de 2020, el hecho de que este era un síndrome real y preocupante en la población pediátrica. Entonces, estas les enseña algunas de las publicaciones que salieron al respecto, de nuevo en Inglaterra, ven Estados Unidos, ven incluso en Nueva York, y las cohortes han ido creciendo, como ven, para incluso apenas 2020, más de 1,000 casos reportados en cohortes en Europa, en Sudamérica, en Arabia Saudita, la India y en Estados Unidos. Entonces, una vez que se reconoció y se hizo una definición, no cabía duda que los niños estaban afectando incluso en los primeros 6 meses de la pandemia. Ok. ¿Cuáles eran las definiciones? O al inicio lo que se veía fueron 3 distintos grupos de presentación. Una fue lo que se llamaba el síndrome inflamatorio multisistémico típico, que eran niños que venían usualmente con manifestaciones cardiovasculares, algún tipo de insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca dilatada, inflamación con elevación de los marcadores de inflamación, muchos con síntomas gastrointestinales, diarrea, vómitos, dolor abdominal, y la mayoría con anticuerpos en contra de COVID que indicaban que habían tenido infección. Ven que requerían 85% ingreso al intensivo, y estos son los niños que llegaban a desarrollar incluso arritmias, fallo cardiovascular, y necesitaron una ayuda muy grande. Creo que realmente eso es lo que vemos más ahora como en lo que es realmente el síndrome sistémico inflamatorio. Había y siguen habiendo algunos niños que no se estaba muy claro si estaban agudos, si tenían COVID agudo o si tenían ya síndrome sistémico inflamatorio, porque tenían más que todo pruebas de PCR positiva para COVID y no tenían anticuerpos todavía, y en este caso tenían enfermedad respiratoria predominante, neumonías, por ejemplo, y de nuevo ingreso al intensivo. Entonces, yo creo que estos niños ahora entendemos más que son niños con COVID grave y no necesariamente síndrome sistémico inflamatorio. Y finalmente se recuerdan que se hablaba de un síndrome de Kawasaki similar a lo que vemos en Kawasaki post-COVID, que de nuevo eran niños más pequeñitos, que en este caso tenían erupciones cutáneas, lesiones mucosas y también seropositivos con tal vez una enfermedad un poco más leve. Todavía vemos estos casos, pero yo creo que de nuevo entendemos más de que el proceso inflamatorio que ocurre post-COVID implica este tipo de lesiones también en algunos casos. Entonces, estas son las definiciones que se presentaron al principio. Este es el resumen de una colega, Tiffany Vogel, que hizo la definición de Brighton y muestra la definición de Inglaterra, la del Centro de Control de Enfermedades y la de la OMS. Y ven cómo al principio se pensaba que era solo en niños. Sigue siendo predominante en niños, pero pueden haber adultos jóvenes que desarrollen esto. Ven que la mayoría tienen fiebre, y de hecho ahora sabemos que por lo menos 3 días de fiebre son necesarios y son muy consistentes con los casos en nuestra experiencia en Texas Children's, así es como ha sido. Entonces sí necesitan más de 1 día de fiebre. Hay evidencia de inflamación cuando hacen sus laboratorios. La mayoría pues van a necesitar hospitalización, pero no se requiere hospitalización para hacer el diagnóstico. La mayoría tienen por lo menos 2 órganos o sistemas involucrados, de nuevo más que todo cardiovascular, pero puede ser respiratorio, puede ser gastrointestinal.
Y luego, como ven, van a tener alguna evidencia de que tuvieron COVID, ya sea porque tuvieron una PCR positiva anteriormente o un diagnóstico positivo o anticuerpos. Entonces, estamos más claros ahora. Y acá, pues, les explico de nuevo los casos después de que ha habido una infección, como hemos visto con COVID-19, después de que existe la infección aguda en la cual el PCR es positivo, lo que sucede es de que se producen anticuerpos y es precisamente en este periodo, alrededor de 4 semanas, entre 4 hasta 12 semanas después de la infección aguda, que empezamos a ver los casos de síndrome sistémico inflamatorio. Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿qué es este síndrome de hiperinflamación? Entonces, aquí lo que trato de explicarles es de que hay una inflamación normal que ocurre en ciertas infecciones y luego hay una inflamación patológica, que cuando ya es exagerada, entonces llegamos a tener este tipo de manifestaciones. Acuerden, estoy hablando de inflamación, no de inmunidad, ¿verdad? No es necesariamente que sea por los anticuerpos que se desarrolla este síndrome, sino que es como un desarreglo, como un descontrol del proceso inflamatorio que está ocurriendo en respuesta a una infección reciente. Entonces, sabemos que existen estos síndromes, ¿verdad? Acuérdense, hay síndrome de dificultad respiratoria agudo, ARDS, que ocurre muchas veces después de una infección, post-sepsis, incluyendo después de influenza o algunos otros virus, pueden haber síndromes sistémicos inflamatorios que igual que COVID-19 se asocian a una elevación de la respuesta inflamatoria con utilización en el organismo de citoquinas, que estas son las que van a causar el problema en general, no los anticuerpos. Entonces, aquí pues voy a hablarles acerca de lo que hemos visto en general y en mi hospital. Acá es de nuevo el CDC sigue llevando cuentas de estos casos y como ven, aquí vemos la comparación en la línea negra de los casos de COVID-19 y la línea azul son los casos de síndrome sistémico inflamatorio. Y muy claramente, sobre todo lo vemos aquí a final del 2020, después de haber un pico de casos de COVID, se venía el pico de síndrome sistémico inflamatorio. Igual acá, este fue con Delta, el pico de síndrome inflamatorio siguió el pico este. Y vemos cómo, de nuevo, falsamente, pensamos que los niños no se habían infectado al principio de la pandemia, pero ven esta cantidad de casos de síndrome sistémico inflamatorio tan pronto como abril y mayo, quiere decir que sí se infectaron. Y más recientemente con Omicron, pues ahora, después de esta ola grandísima, estamos ya empezando a ver estos casos de síndrome sistémico inflamatorio. Y acá ven en mi país, en los Estados Unidos en este momento, yo estoy acá en Texas y ven en el sur, sobre todo en las áreas en donde hemos tenido más COVID, es en donde hay más casos de síndrome sistémico inflamatorio. La edad de estos niños, como ustedes ven acá, es usualmente niños de edad escolar, de 5 a 11 años, pero puede ser de 1 año hasta los 15 años en la mayoría de los casos. Es realmente un problema pediátrico. Y vemos acá que llevan los números en todos, más o menos una tercera parte de estos niños son hispanos y una tercera parte son de raza negra y luego se afectan de alguna forma, por alguna razón, las minorías más que todo. Tal vez porque se infectan más. Estas son las vigilancias que hemos tenido en los Estados Unidos, en donde de nuevo les explicaba esto, se ve una disparidad en quién está afectado. Puede ser porque hemos visto que las poblaciones hispanas y las poblaciones de raza negra en este país están más vulnerables a la infección y por eso tenemos más estos casos. Pero de nuevo, puede ser igual en toda población. Y luego acá recalca ese punto, la incidencia en este momento, este es un papel que habla un poquito más de incidencia, es de 316 casos de síndrome sistémico inflamatorio por cada millón de infecciones por COVID-19. Entonces varía un poquito la incidencia, pero les muestro, es una incidencia altísima. Entonces el riesgo de síndrome sistémico inflamatorio es real y es alto una vez que los niños adquieren COVID-19. Hay varias organizaciones que están tratando de evaluar el impacto que ha tenido COVID-19 en los niños.
en el hospital de Boston Children's. Ven ustedes, es una vigilancia y estamos participando también acá en Texas Children's con este estudio que se llama Overcoming COVID y se están buscando los detalles en un registro de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las respuestas inmunes y cuáles son los efectos que tiene esta enfermedad en los niños. Y como les mostraré, han habido ya resultados interesantes. En nuestro caso, para compartirles lo que hemos visto en Texas Children, si tengan ustedes una idea de los casos que estamos viendo. Acá nada más les muestro los pacientes iniciales hasta finales del 2021. Tuvimos más de 260 pacientes con una distribución, acá les muestro, similar a la que hemos visto en el país y en otros casos cuando se ve la sobreposición de la ola de epidemiología con los casos de síndrome sistémico inflamatorio. Lo sigue exactamente como se los mostré. Esta es la definición de Brighton que utilizamos para identificar los casos, igual que la definición del CDC y de la OMS, siguen más o menos el mismo patrón. Como les decía, usualmente en población pediátrica de menos de 21 años, si ustedes tienen un caso de un paciente con fiebre por más de 3 días o 3 días consecutivos, con factores clínicos que incluyen tener por lo menos 2 o más hallazgos mucocutáneos, gastrointestinales, presencia de shock o hipotensión o cambios neurológicos, más algún cambio de laboratorio que indica inflamación. En este caso, los factores de inflamación que vemos es la PCR, proteína C reactiva, el eritrosedimentación, ferritina o procalcitonina. Entonces, y si tienen eso, y también a por lo menos 2 laboratorios que indican que hay un aumento de actividad, por ejemplo, en el corazón, elevación de la troponina o el BNP, aumento de leucocitos, un ecocardiograma que implica inflamación cardíaca o miocarditis, en esos casos, entonces es consistente con un síndrome inflamatorio. Además, obviamente, tienen que tener historia o haber tenido COVID-19. Esa es la definición actual. Y lo que hemos visto en esos casi 260 casos que hemos tenido acá en mi hospital es que, como ven, 99% de los niños que hemos tenido, diferentes edades, acá desde 5 años hasta los 8 años de edad, no importa, 99% han tenido fiebre. Ven los marcadores de inflamación, tal vez de lo más interesante es la proteína C reactiva, que es bastante amplio, pero sí es muy consistente, que está elevada en la mayoría de los casos. 100% de todos los niños han tenido inflamación diagnosticada por alguna de estas medidas. Y ven de nuevo procalcitonina menos frecuente, pero ferritina y proteína C reactiva son muy importantes. Los factores clínicos que les mencionaba, ven, la mayoría tienen algún tipo de manifestación mucocutánea o gastrointestinal, shock, sobre todo cardíaco, y menos neurológico, pero es 96% con factores clínicos. Y en cuanto a medidas de enfermedad, sobre todo corazón, ven leucocitosis, neutrofilia o linfopenia, puede ser, o trombocitopenia, eso es lo que lo diferencia de Kawasaki. Kawasaki tienen trombocitosis, elevadas las plaquetas, aquí están bajas las plaquetas. Ven ustedes que es muy predecible que tengan esos cambios, que tengan marcadores cardíacos elevados y hallazgos en ecocardiograma, no necesariamente tanto en el electrocardiograma, pero sí en el eco. Entonces, la mayoría cumplen con esos requisitos. Y acá ven ustedes la gravedad de la enfermedad que hemos tenido. En estos casos, en el azul, por ejemplo, son los ingresados al intensivo. Más de 2/3 han sido ingresados al intensivo. Aquí ven, por ejemplo, los intubados, más o menos un 20%, 25%. Y los que necesitan medicamento para subir la presión, para hipotensión, tal vez más o menos una 1/3 parte. Entonces, son niños que se enferman mucho, pero con el tratamiento adecuado, nosotros tenemos esta guía que con gusto se las puedo pasar. Hemos logrado hacer un abordaje multidisciplinario. Están los intensivistas, los cardiólogos, los reumatólogos, infectólogos, todos los que tienen que ver, también hematólogos. Tenemos este algoritmo y con este tratamiento la mayoría de niños pueden sobrevivir, no han tenido problema.
El manejo, como ustedes ven, una de las preguntas que nos hacen mucho es si puede utilizarse, igual que en Kawasaki, la inmunoglobulina intravenosa. Y sí, pero sola no es tan útil. Entonces, les explico acá, por ejemplo, en este artículo, se ve que si solo se daba inmunoglobulina, había 51% de fallo en la mejoría de los pacientes, ¿verdad? Igual aquí 31%. Pero en este estudio, si se daba una combinación de inmunoglobulina con esteroides, podía haber una mejor resultados de estos pacientes. Entonces, usualmente estos pacientes los ponemos tanto en esteroides como en inmunoglobulina. Y uno de los factores más importantes es el manejo de las complicaciones cardíacas. Entonces, acá ven cuáles son estas complicaciones en pacientes que tienen síndrome sistémico inflamatorio. Puede ser arritmias, un derrame pericárdico, puede ser dilatación de las coronarias o puede ser un fallo cardíaco con elevación de troponina y con dilatación. Y todo esto se correlaciona con los hallazgos de inflamación. Entonces, reducir la inflamación es otro de los factores importantes y nosotros utilizamos acá inhibidores de la interleucina 1, anakinra, no tanto el tocilizumab, no lo usamos en pediatría porque este tiene un efecto muchísimo más duradero que es difícil de tener. Entonces, ese es un inhibidor de la interleucina 6 que se usa mucho en adultos, pero no lo usamos acá en pediatría. En cuanto a la función cardíaca, como ustedes ven acá, muchos de estos niños de nuevo se presentan con depresión de la función cardíaca y esto es muy, se puede ver muy fácilmente en los ecocardiogramas. Entonces, no tienen tanto involucramiento de las coronarias como en Kawasaki, pero sí una depresión de la función cardíaca. Y lo bueno es que estos pacientes pues mejoran después de cierto tiempo y acá les muestro nuestros datos de seguimiento, por ejemplo, cambios coronarios acá arriba o cambios de la función sistólica. Ven como aunque estén presentes, en este caso, cuando ven ningún cambio en azul y ven cambios leves en rojo y luego cambios un poco más severos acá. Conforme el paciente después del inicio de su presentación ya está listo para ir a casa, ven estos cambios van mejorando gradualmente y después de 3 meses de seguimiento consistentemente parecen resolver completamente. Entonces, mensaje importante es que con el tratamiento adecuado, estos pacientes pueden recuperarse y la mayoría de los que han tenido incluso complicaciones cardíacas, ven ustedes que a los 3 meses después de seguimiento han resuelto casi completamente sus problemas asociados con esto. Voy a cambiar este momento solo para decirles que hay otros estudios. Este estudio se llama MUSIC, por ejemplo, están enrolando pacientes y han visto el mismo tipo de patrón que les mostré con los niños de edad escolar y adolescentes que tienen más COVID-19 y están tratando de continuar evaluando el perfil que tienen estos niños en cuanto a su seguimiento y la enfermedad que tienen. Y luego para completar este tema, quiero también hablar de las complicaciones adicionales. Y este es el COVID largo o el COVID prolongado que hemos escuchado en adultos. Hay muchas definiciones de esto, tal vez no hay una definición tan clara como la del síndrome sistémico inflamatorio, pero en general de lo que hablamos cuando decimos COVID largo o prolongado es cuando una persona ha tenido COVID-19 y continúa con algún síntoma relacionado a esa infección por más de 28 días después de la infección inicial. Usualmente los síntomas son distintos a la infección inicial en el sentido que son prolongados o persistentes. Puede ser una cefalea, puede ser dolores musculares, artritis. En muchos casos vemos aún problemas cardíacos o incluso dificultad respiratoria que sigue prolongándose. Y en pediatría también hemos visto cambios de comportamiento. Entonces, importante, esto sí sucede en los niños, no solo sucede en los adultos. Algunos artículos aquí les muestro de nuevo comparado con la infección aguda. Usualmente los cambios de COVID largo ocurren después de la 4ª semana de tener la infección aguda. Es el periodo postagudo. Y acá ven, por ejemplo, ya estos pacientes han resuelto su infección aguda, su PCR está negativo, ya no tienen virus circulando. Y pueden tener ya anticuerpos y haberse protegido, pero tienen esto, una cansancio, fatiga persistente, dolores musculares, articulares, como les decía, tos persistente, que los cambios mentales, ansiedad, no pueden dormir bien, no pueden concentrarse, cefaleas,
palpitaciones o molestias cardiovasculares, y luego incluso hemos visto enfermedad renal crónica. Entonces, sí es cierto, se ha reportado más en adultos, pero también lo vemos en niños. Esta es nada más otra de las publicaciones recientes que le habla de esto comparado con las personas que han tenido COVID. Importante, no se necesita haber estado ingresado al hospital para desarrollar el COVID prolongado. Puede ser una infección relativamente leve que no requiera hospitalización. De la misma forma, estos síntomas pueden persistir. Y acá en nuestro hospital, estos son datos ¿verdad? De diferentes lugares, pero hemos visto que las referencias siguen ocurriendo. Tenemos una clínica para COVID prolongado y ven que muchas de las razones por las cuales la gente se refiere a estas clínicas es porque no pueden regresar a su trabajo, no pueden concentrarse, a veces más que todo problemas pulmonares y funcionales de las articulaciones y los músculos. En nuestro hospital hemos visto también casos similares a los que se reportan acá en este estudio en Turquía, en donde ven casos pediátricos de COVID prolongado, aquí en 216 casos, en donde ven que la presentación fue inicialmente muy típica de COVID-19, con fiebre, fatiga, ¿verdad? De nuevo, dolores musculares y articulares y problemas de olfacción en estos pacientes. Pero cuando ven, comparando estos niños con síntomas persistentes después de COVID versus no haber tenido otras infecciones, de nuevo ven los síntomas principales que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es lo mismo que se ven en los adultos. Voy a saltar esta. Acá en nuestro hospital, lo que les mencionaba, tenemos un grupo multidisciplinario que se encarga de estos pacientes. Los vemos a los pacientes en la misma clínica con todos los especialistas ahí y si se necesita, se les da el tratamiento y seguimiento necesario. Empezamos la clínica en mayo del 2021. Ahora tenemos un poco más de esto. Llevamos tal vez como unos más de 60 pacientes y acá están los síntomas por los que vienen los niños. Estos son todos pediátricos. Dolor de cabeza, cansancio, usualmente las mujeres más que los niños varones, dolores de pecho, palpitaciones, por eso tenemos cardiólogo ahí constante, disnea, síncopes, no pueden funcionar como lo hacen normalmente, dolor abdominal prolongado, cambios de comportamiento y otros cambios neurocognitivos. Entonces, estamos siguiendo a estos pacientes y quiero finalizar, espero tener un poquito de tiempo de preguntas, pero quiero finalizar diciéndoles que tenemos buenas noticias en el sentido de que tenemos vacunas, ¿verdad? Y yo sé que ustedes en El Salvador tienen acceso a estas vacunas de ARN mensajero para las cuales hay muchos datos en pediatría. Hemos visto, esta es una publicación del 2021 en cuanto a protección en contra de infección. Si podemos prevenir la infección de COVID-19 en la edad pediátrica, podemos reducir el riesgo de esas complicaciones. Entonces, acá muestra que en los niños, en los adolescentes de 12 a 18 años, que fue cuando empezamos a utilizar la vacuna acá en mayo en los adolescentes, ven que desde junio a septiembre la efectividad de la vacuna fue de más de un 90% en esta población de adolescentes. Y acuérdense, esto fue la variante Delta. Ahora, recientemente, ayer, de hecho, salió una publicación también del CDC, en donde tristemente nos muestra que la eficacia de esta vacuna en contra de Omicron disminuyó a más o menos un 45-50%. Sin embargo, eso es con 2 dosis. Y al dar una tercera dosis, sobre todo adolescentes de 16 a 17 años que ya han tenido oportunidad de pasar suficiente tiempo para tener un refuerzo a los 6 meses, se restablece esa protección de más de 80% en contra de infección por COVID-19. Importante, en toda la edad pediátrica, las vacunas, igual que en los adultos, pueden proteger en contra de enfermedad severa. Entonces, aunque estos son datos en cuanto a efectividad para infección, si ustedes ven incluso con 2 dosis, tanto para Delta como para Omicron, la protección de la vacuna en edad pediátrica de 5 años a 17 años es de más o menos un 70-80% para prevenir hospitalización, o sea, esta enfermedad más severa. Igual que en los adultos, ¿no? Estamos viendo esta protección que se mantiene con esta vacuna inicial, incluso con Omicron.
Y obviamente en este momento seguimos trabajando para tener una tercera dosis disponible, que es lo que nos va a llevar a restablecer esa protección incluso contra infección, porque como hablaba al principio, sabemos que desafortunadamente Omicron es altamente contagiosa y requiere ese tipo de protección elevada constante. Y luego les quiero recalcar este estudio final, que es un estudio que viene de este grupo de Overcoming COVID que les mencionaba. Esta publicación está en el CDC, pero nuestro hospital acá en Texas Children's participó. Y de nuevo, la razón por la que queremos vacunar a los niños no solo es porque queremos protegerlos en contra de que se infecten para COVID. Se pueden infectar, pero previene la hospitalización, casos graves. Y en este caso, como lo indica esta publicación, la vacunación contra COVID-19 también protege en contra del síndrome sistémico inflamatorio en los niños de 12 a 18 años de edad. Y esto lo vimos a finales del año pasado, de julio a diciembre, en donde ven, si ustedes vacunan a los adolescentes, tienen un 91% de reducción de la probabilidad de que les dé síndrome sistémico inflamatorio. Los adolescentes hospitalizados con síndrome sistémico inflamatorio, 95% fueron no vacunados. Quiere decir que igual que vemos en los adultos, los que no se vacunan son los que están hospitalizados, son los que se complican, y en el caso de pediatría pueden tener casos de síndrome sistémico inflamatorio. Y finalmente, aunque hubiera algunos niños, muy pocos, que tuvieron síndrome sistémico inflamatorio y fueron vacunados, ningún niño que fue vacunado y que desarrolló síndrome sistémico inflamatorio requirió medidas de sostención de la vida, como por ejemplo intubación o necesidad de ECMO o algún otro tipo de mecanismos un poco más agresivos. Entonces, este dato yo creo que les ayuda mucho a los padres porque entienden un poco mejor. Número uno, que COVID no es tan simple en los niños. Número dos, que la vacuna, tenemos vacunas seguras y efectivas, no solo protegen en contra de la enfermedad grave, aguda, sino que también en contra de las complicaciones. Y así como hemos visto en este caso, síndrome sistémico inflamatorio que se puede prevenir por la vacunación, es muy probable que otras complicaciones, como les hablaba, estamos viendo ya enfermedad pulmonar crónica, cardiovascular crónica, diabetes y demás. Si se evita tener COVID para empezar a través de la vacunación, podemos evitar tener estas complicaciones también. Entonces voy a agradecerles, estas son mis colegas con las que trabajo, la doctora Vogel en reumatología y la doctora Sexton que está en cardiología, que ellas han desarrollado muchos de estos datos que les mencionaba y seguimos trabajando acá en el hospital para aprender un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué excelente información y qué interesante el comportamiento de la enfermedad en los niños. Hemos visto cómo en el transcurso de la pandemia ha ido cambiando la incidencia de complicaciones y se ha trasladado de los adultos a los niños en la manera como hemos expuesto a los niños a la infección con su retorno a la escuela y mayor exposición principalmente. Quisiera que nos hablara un poco más sobre la dosis de la vacuna, particularmente de la vacuna Pfizer, que ha habido pues una especificación muy clara sobre la dosificación y si hay alguna diferencia entre hacer una dosificación diferente o similar a la de un adulto y qué consecuencias podría tener en los niños. Sí, claro, ese es el tema de otra plática que usualmente doy acerca de cómo es que se decide cómo utilizar las vacunas en los niños. Pero en general, ustedes saben que, bueno, sobre todo estas vacunas de ARN mensajero son vacunas nuevas, pero para todas las vacunas usualmente se hacen estudios en personas adultas antes de llegar a la población pediátrica. Sí es. Entonces, logramos hacer eso en el 2020 con estas vacunas de COVID-19. Así fue a nivel mundial con todas las vacunas, las que han llegado a estudios de fase 3 en adultos. Quiere decir que ya se ha demostrado que son eficaces en contra para prevenir la infección y también las enfermedades graves en contra de COVID-19. Eventualmente, lo que se busca en pediatría es la dosis óptima. La dosis óptima es aquella que les da la misma protección que reciben los adultos, pero con el número menor posible de efectos adversos, de reacciones en contra de la vacuna.
Entonces sabemos, por ejemplo, que con las vacunas de ARN son muy reactogénicas en adultos. Usamos vacunas que pueden causar fiebre. Hemos visto que da a veces reacciones en el sitio donde se inyectan o pueden dar también cansancio, cefaleas, dolores musculares y demás, que es algo que no queremos que le suceda a los niños. Entonces, lo que se hace es que se hacen estudios de fase 1. En estudios de fase 1 se utilizan dosis más bajas, se va gradualmente, se inicia una dosis baja, se va gradualmente aumentando y luego en estos estudios todos los niños que reciben la vacuna, que son grupos pequeños, por ejemplo, en los niños de 5 a 11 años de edad que hemos estado evaluando, sabemos que la vacuna de Pfizer está aprobada para los de 12 años a 17 adolescentes en la misma dosis que los adultos, que son 30 microgramos. Para evaluarla en niños pequeños, empezamos con un grupo de 15, 20 niños, un grupo pequeño, que a todos se les dio una dosis baja de 10 microgramos. Si los niños la toleraban bien, entonces se le daba 20 microgramos a otro grupo pequeño, y si la toleraban bien, se les daba 30 microgramos. Y lo que vimos es que con 30 microgramos, que es la dosis de los adolescentes y adultos, muchos niños les daba fiebre y no se sentían bien. Entonces, eso no es aceptable. Y eventualmente cuando ustedes comparan la reacción en cuanto a la producción de anticuerpos entre las dosis de 10, 20 o 30, de hecho no había ninguna diferencia. La dosis de 10 microgramos les dio la misma cantidad de anticuerpos que recibir 30, pero con menos reacciones. Entonces, entre los 5 a 11 años se escogió la dosis de 10 microgramos y luego pues se hizo el estudio de fase 2, 3 para ya evaluar su efectividad, y gracias a eso es que tenemos la vacuna acá desde noviembre, porque fue eficaz, por lo menos hasta cuando vimos Delta, como les mencionaba, 91% de protección. En los niños más pequeños, ahora estamos trabajando con los niños de menos de 5 años, ¿no? Es el mismo concepto. De hecho, empezamos en la fase 1 con niños de 2 a 4 años, no los más chiquititos, sino que los de 2 a 4 años, y se les dio una dosis de 3 microgramos, o sea, un décimo de la dosis que se da en adultos. 30 microgramos versus 3. Y también a esos niños sí se les dio una dosis de 10 microgramos también, que era lo máximo que se les iba a dar, porque vimos que después de los 5 años hasta ahí llegamos. Entonces, de nuevo, lo que vimos es que con 3 microgramos o 10 llegaban a la misma cantidad de anticuerpos, pero la de 3 era mucho más tolerable. Entonces, a los bebés de menos de 2 años, porque sí estamos vacunando entre los 6 a los 2 años también, nada más se les dio 3 microgramos y se logró la misma cantidad de anticuerpos. Entonces, eso fue fase 1. Desde el verano pasado, de hecho, estamos haciendo ya el estudio de fase 2 y 3 y continuamos evaluando 3 microgramos en los niños de menos de 5 años. Desafortunadamente, como ustedes escucharon en diciembre, los hallazgos preliminares fueron que, a pesar de que en la fase 1 se vio que sí se lograban los niveles de anticuerpos deseados en todos los niños de menos de 5 años, resulta que en los de 2 a 4 ya en el estudio grande pues no se llegó al nivel deseado y sin embargo la vacuna seguía siendo segura. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es evaluando siempre 3 microgramos porque es lo más tolerable o lo más seguro, pero en 3 dosis en lugar de 2. Entonces, lo que esperamos ver es que no es un refuerzo, sino que es una serie de 3 dosis que se da en las 2 primeras con 3 semanas de diferencia y la tercera se da 2 meses después. O sea, 3 dosis seguidas, que con eso sí se pueda lograr llegar a los niveles de anticuerpo que se desean para que ya haya una protección similar a la de los adultos. Entonces, en este momento, por lo menos para la vacuna de Pfizer, que es la única que tenemos en Estados Unidos para pediatría, hay realmente muchísimos datos de seguridad. Sí se le ha dado a muchos niños a nivel de este país y en estudios también. El grupo de estudios son más o menos una cohorte de 4,000 a 6,000 niños por grupo. Entonces son bastantes y sigue siendo muy segura la vacuna y no hay ninguna intención de aumentar la dosis. Sigue siendo esa dosis baja tolerada para seguir los anticuerpos altos. Las preguntas que siguen después, doctora, es, ¿vamos a necesitar refuerzos? Sí, probablemente. Entonces, Sí. este trabajo continúa, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando esto en la población pediátrica en los próximos 2 años, pero es importante que se comprenda el proceso para que ustedes vean que realmente pues se hace todo como se debe de hacer, con mucho cuidado y siguiendo las reglas de investigación. Sí, muchas gracias, doctora. En realidad es bien importante esto de saber distinguir la dosis de la vacuna pertinente para cada caso, especialmente en pediatría. Hay una pregunta aquí relacionada
con los adultos, pero que yo considero importante porque hay como mucha incertidumbre en esta cuestión y es relacionado a, además de las felicitaciones que le dan por su ponencia, dice, además de las complicaciones descritas en ingresados, ¿existen otras patologías similares al long COVID en adultos? ¿O tiene conocimiento de estudios preliminares al respecto? Bueno, como les mencionaba, las complicaciones similares a los adultos que estamos viendo han sido este COVID prolongado. Y bueno, eso ya está más anecdótico que otra cosa, ¿verdad? Porque ve que con Omicron definitivamente los niños se afectaron más. Vimos más hospitalización, vimos más casos y probablemente más hospitalización, no porque era una enfermedad más grave, sino que porque había mucho más casos de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, proporcionalmente aumentó eso. Pero ahora que hay más niños infectados con Omicron, lo que estamos viendo tristemente es que, aunque se recuperan, después han venido niños con enfermedad pulmonar, no solo asma, sino que con una enfermedad más crónica pulmonar, incluso cambios fibróticos en los pulmones, que es muy preocupante porque, ¿verdad? De nuevo, esa reacción inflamatoria que ha ocurrido está resultando ya en cambios más prolongados, más duraderos. Ven casos, hemos visto casos ven que los adultos se ven infartos, un aumento en casos de infartos, de trombosis después de haberse recuperado de COVID. En los niños también, desafortunadamente, casos de trombosis, eventos tromboembólicos, ¿no? Y finalmente, más que todo, esta fatiga, esta recuperación muy tardada que han tenido estos niños, eso es lo que más preocupa a los padres, ¿verdad? Y creo que es aún temprano, aún estamos aprendiendo qué es lo que va a hacer el COVID a largo plazo. Así es, en el camino probablemente vamos a describir muchas cosas más. Preguntan su opinión sobre la vacuna Sinopharm para niños de 6 a 12 años. Sí, vea, es interesante. Le voy a ser honesta, no conozco tanto de estas otras vacunas que no se utilizan en Estados Unidos, porque obviamente acá trabajamos con las de ARN mensajero y lo que le puedo decir es que estas vacunas como Sinopharm, la vacuna de Novavax, por ejemplo, incluso las de vectores virales, pero estas vacunas que están basadas en las proteínas de la espiga del virus, la diferencia es que en lugar de ustedes dar el código como hacemos con el ARN para que sus células produzcan la espiga, aquí ya se está dando la proteína directamente. Entonces, en general son vacunas seguras, no me preocupa en cuanto a la seguridad porque es similar a cómo se preparan otras vacunas, ¿verdad? Tienen una tolerabilidad muy buena, no necesariamente van a causar efectos diferentes a los que vemos con otras vacunas proteicas. Uno de los problemas es su eficacia, ¿no? Porque conforme ha cambiado tanto este virus y siguen habiendo retos en cuanto a estar viendo qué variante y qué tanto va a ser diferente va a ser la variante. Cuando se utiliza ya una proteína preparada en la vacuna y de repente la proteína que reconoce nuestro sistema inmune de la nueva variante es completamente distinta, es probable que aunque usted haga anticuerpos y la vacuna funciona y hace anticuerpos en contra de la proteína que está en la vacuna, igual no le vaya a proteger contra las variantes nuevas. Es la misma situación que vemos con los anticuerpos monoclonales, ¿no? Usted ve que los anticuerpos monoclonales de repente ya no funcionaron, es porque están los anticuerpos específicos contra una parte de la proteína que ya cambió porque es una variante distinta. Y es inefectivo. Claro. Ese sería hay un comentario aquí muy importante para la audiencia que creo que es importante que lo conozca. Gracias por su conferencia. Felicitaciones. Dice, consultándole sobre el estado de aprobación de la vacuna Moderna en niños de 6 a 11 años. Sí. Esto por la ventaja que será la misma concentración que adultos, pero con la dosis fraccionada, lo cual es mucho más fácil para el manejo. Sí, entiendo, esa es una de las preocupaciones que existen, ¿verdad? Y nunca es fácil cuando tenemos más de una dosis que dar en toda la población. Lo vemos con, por ejemplo, la vacuna de influenza. Se recuerdan que dábamos que la mitad de la dosis en los niños de menos de 3 años y bueno, ahora ya eso no es problema, ya damos la misma dosis para todos. Pero si tenemos una dosis distinta para los de menos de 5 años, otra para los de 5 a 11 y otra para los mayores, se complican las cosas.
y definitivamente, por ejemplo, con la de Pfizer vienen en botellitas distintas, la preparación es distinta, hay que tener mucho cuidado y no se recomienda, ¿verdad?, preparar la dosis de adulto de un niño con la botellita de los adultos. La vacuna de Moderna es una muy buena vacuna, ¿verdad? Es ARN también. De hecho, es más potente en cuanto a la reacción, ante la producción de anticuerpos que tiene, porque es una dosis relativamente más alta. No les puedo decir que se compare directamente la dosis de 30 microgramos con la de 100, ¿verdad? Que se usa en los adolescentes o en los jóvenes se está utilizando 50 microgramos para los niños más pequeños comparado con 10, porque realmente son vacunas distintas, pero sí sabemos que la vacuna de Moderna puede dar una producción más alta y más duradera de anticuerpos. Es muy buena vacuna. El asunto, la razón por la que no se ha aprobado aquí todavía en Estados Unidos, aunque sí se ha aprobado en otros países, es que sigue habiendo alguna preocupación con la seguridad, ¿verdad? Y a pesar de que es una vacuna más potente y tiene esa ventaja, se han visto en los estudios más casos de miocarditis, por ejemplo, post-vacunal, que comparado con la de Pfizer. Entonces, aunque se apruebe y es bueno tenerla, es muy probable que si tuviéramos una vacuna de Moderna para adolescentes acá, igual seguiríamos prefiriendo utilizar la de Pfizer por el riesgo de complicaciones que pueden tener. Entonces, en este caso, si es una vacuna que está aprobada en su país o está aprobada en los países, en varios lugares, que se facilita su utilización por la logística y por cómo se prepara y demás, definitivamente es una vacuna superior, ¿verdad? Y no tendría ninguna preocupación en utilizarla si has logrado pasar por todos los procesos de aprobación. Claro, gracias, doctora. Hay una pregunta relacionada con la lactancia materna. Sí. Dice, respecto con mantener la lactancia materna tanto como sea posible, ¿tendría algún efecto positivo a la prevención de SARS-CoV-2, sobre todo en madres que ya tuvieron COVID? Me refiero, dice, a extender tiempos de lactancia materna. Sí. Bueno, mire, la lactancia materna siempre es mejor que no lactancia materna, porque tiene sí. siempre, estoy de acuerdo y a promover la lactancia materna. Una parte del beneficio obviamente son anticuerpos que vienen de la experiencia de la madre, ya sea con infección o con vacuna. Otra es otros factores de protección que tiene la leche materna, ¿no? Son muchos. Es interesante porque aunque pueda haber algún tipo de protección, de beneficio, es muy poco relativo a lo que se vería, por ejemplo, con la vacunación o con el anticuerpo que viene directo de la madre al niño a través de la placenta al nacer. Entonces, sí sabemos que los niños que están recibiendo lactancia materna tienen menor riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales en general. O sea, hay algo de protección, no cabe duda. Pero no quisiera que se confiaran de que solo porque están dando leche materna, que no se vacunen, ¿verdad? Y que no tengan este tipo de precauciones que están teniendo. Y lo demás... perdón que me están llamando ya para profesión. Sí, no hay problema. Nada más, lo único que le quería decir, porque es un tema importante, salió un artículo reciente, creo que está en JAMA, en donde precisamente se comparan madres embarazadas que se vacunaron versus madres embarazadas que tuvieron infección no se vacunaron. COVID, que no se vacunaron, pero que se infectaron, porque la pregunta es, ¿qué pasa si estaban ya infectadas? Y lo que pasa es de que, interesantemente, cuando es anticuerpos después de infección, esos bajan muchísimo más rápido que los anticuerpos después de la vacuna. ¿Ok? Entonces, es otra ventaja de vacunarse. Los niños que nacen de madres vacunadas tienen anticuerpos más altos, cantidades de anticuerpos al nacer en el cordón umbilical y más altos incluso a los 2 meses de vida, comparado con los niños cuyas madres fueron infectadas y no vacunadas. Entonces, de la misma forma, la cantidad de anticuerpo que esperamos ver en la leche materna es probable que sea más alto cuando la madre se ha vacunado que cuando está nada más infectada. Sin duda alguna. Una última para cerrar es si esperamos un incremento de casos de síndrome inflamatorio multisistémico relacionados a Omicron, así como se presentó con Delta. Sí, definitivamente. Eso es lo que estamos viendo ahora.
Ha sido un poco más lento el proceso, pero eso es lo que esperaríamos ver, ¿verdad? Excelente, sí. Sí, es un poco diferente. Nosotros tenemos este equipo que le digo multidisciplinario y nos hemos ido reuniendo. La presentación no es tan cardíaca, o sea que este síndrome sistémico inflamatorio que estamos viendo post-Omicron es un poquito distinto, es más sistémico musculoesquelético y de comportamiento y neurológico que cardíaco, comparado con el síndrome sistémico inflamatorio post-delta. Entonces, es importante seguirlo, pero sí estamos viendo esta ola de casos después de que pasó la ola de Omicron, con una presentación un tanto distinta. Sí, tenemos que estar preparados. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia y por la contestación a todas las preguntas. De verdad ha sido muy interesante y como puede ver, tenemos una audiencia de 120 personas. Muy grande. Grande y hubiera sido quizás un poco más, pero ha sido muy valiosa su participación, se lo agradecemos mucho y esperamos que no sea la primera. A ustedes, mil gracias y de nuevo disculpen porque tenía este compromiso anterior y me esperan, pero me alegro que hayamos podido tener esta conversación y le agradezco de nuevo su invitación, doctora Sandoval. Gracias de parte de toda la audiencia también. Tenga buen día y un fuerte abrazo.